El origen de la superstición y la perspectiva bíblica. Imagina que estás en tu hogar, tal vez apurado por salir, tal vez simplemente pasando por un pasillo, y de repente escuchas ese sonido inconfundible, el cristal quebrándose bajo tus pies o cayendo al suelo. Has roto un espejo. Para muchas personas, este incidente aparentemente trivial se convierte inmediatamente en fuente de ansiedad y temor. 7 años de mala suerte, dicen. Pero, ¿de dónde viene esta creencia? Y más importante aún, ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tipo de supersticiones? La creencia de que romper un espejo trae mala suerte tiene raíces antiguas que se remontan a civilizaciones como la romana, donde creían que los espejos contenían fragmentos del alma. Romper un espejo significaba fragmentar el alma, lo que resultaría en desgracia. Los romanos específicamente establecieron que este infortunio duraría por 7 años, pues consideraban que el cuerpo humano renovaba totalmente sus células en ese periodo. Sin embargo, es crucial entender que esta superstición no tiene fundamento bíblico alguno. La Biblia no menciona específicamente qué ocurre cuando se rompe un espejo. De hecho, los espejos de la época bíblica eran muy diferentes a los actuales, generalmente superficies de metal pulido que apenas ofrecían un reflejo borroso, nada parecido a los espejos de cristal que conocemos hoy. Lo que sí aborda la Biblia con absoluta claridad es la actitud que deberías tener hacia las supersticiones en general. En Levítico capítulo 19, versículo 26, se instruye claramente: no practicaréis adivinación ni hechicería. Asimismo, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, se advierte contra quienes practican adivinación, hechicería o quien consulta a los muertos, calificando estas prácticas como abominación ante el Señor. Esto no quiere decir que debes ignorar completamente cuando ocurren incidentes en tu hogar. Un espejo roto es, después de todo, vidrio roto que debe limpiarse con cuidado para evitar heridas. Pero atribuirle poderes místicos o la capacidad de determinar tu futuro va directamente en contra de las enseñanzas bíblicas sobre la confianza en Dios y no en supersticiones. Para ti, que quizás has crecido escuchando estas creencias o incluso sintiéndote afectado por ellas, es importante reconocer que la fe verdadera invita a descansar en la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias de la vida, incluyendo los pequeños accidentes domésticos. Tu destino no está determinado por un objeto roto, sino por un Dios amoroso que tiene planes específicos para tu vida, como lo asegura Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Superstición, pieus fe. Una perspectiva bíblica profunda. Cuando ocurre algo como romper un espejo en tu casa, es natural buscar significados o consecuencias. Es parte de la naturaleza humana intentar establecer patrones y explicaciones para lo que nos sucede. Sin embargo, la Biblia ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre cómo interpretar los acontecimientos cotidianos. El problema fundamental con creer que un espejo roto trae mala suerte es que esta creencia otorga poder a objetos inanimados sobre tu vida, algo que las Escrituras confrontan directamente. En Isaías capítulo 44, versículos 9 al 20, se ridiculiza la idea de que objetos hechos por manos humanas puedan tener algún tipo de poder o influencia sobrenatural. Un espejo, como cualquier otro objeto, es simplemente eso, un objeto. No posee poderes místicos ni la capacidad de influir en tu futuro. La fe bíblica propone un contraste directo con el pensamiento supersticioso. Mientras que la superstición te mantiene en un estado constante de temor ante posibles señales de mala suerte, la fe bíblica te libera para vivir en confianza, como se menciona en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el temor no proviene de Dios. Es importante comprender que muchas supersticiones, incluida la del espejo roto, surgieron en épocas donde existía un limitado entendimiento del mundo y sus fenómenos. Las personas buscaban explicaciones para sus desgracias y asociar eventos cotidianos con consecuencias futuras ofrecía una sensación de control sobre lo impredecible. Sin embargo, este tipo de pensamiento mágico contradice directamente la cosmovisión bíblica que coloca a Dios, no a los objetos ni a las coincidencias, como el soberano sobre nuestras circunstancias. Cuando permites que supersticiones como el espejo roto influyan en tus emociones o decisiones, inconscientemente estás desplazando tu confianza desde Dios hacia creencias sin fundamento. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
Esta instrucción nos invita a confiar en la providencia divina por encima de cualquier interpretación supersticiosa de los acontecimientos. Además, es revelador notar que Jesús nunca mostró preocupación por signos de mala suerte durante su ministerio terrenal. Caminó con confianza absoluta en la voluntad del Padre, incluso cuando enfrentaba circunstancias adversas. Este ejemplo nos muestra claramente que nuestra atención debe estar en seguir la voluntad de Dios y no en temer consecuencias mágicas de eventos aleatorios como romper un espejo. El impacto psicológico y espiritual de las supersticiones. Cuando rompes un espejo en tu casa y automáticamente sientes ese escalofrío de preocupación, estás experimentando el poder real de las supersticiones, su capacidad para influir en tu estado mental y emocional. Esta influencia, aunque basada en creencias sin fundamento bíblico, puede tener consecuencias tangibles en tu vida diaria. El fenómeno psicológico conocido como profecía autocumplida explica por qué algunas personas realmente experimentan mala suerte después de romper un espejo. Al creer firmemente que vendrán desgracias, inconscientemente adoptan una actitud pesimista, toman decisiones desde el miedo y prestan atención selectiva a los eventos negativos, ignorando lo positivo. Esto crea un ciclo donde la expectativa de mala suerte parece confirmarse, no porque el espejo tenga poder alguno, sino por la influencia de nuestras propias creencias sobre nuestro comportamiento. Desde una perspectiva espiritual, este tipo de pensamiento supersticioso representa una forma sutil de idolatría. Cuando atribuyes poder a un objeto roto para determinar tu destino, estás colocando ese poder por encima de la soberanía de Dios en tu vida. La Biblia advierte contra esto en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Aunque pueda parecer exagerado considerar la creencia en un espejo roto como idolatría, cualquier cosa a la que atribuimos poder sobre nuestro destino que no sea Dios se convierte efectivamente en un ídolo. El temor que generan las supersticiones también contradice directamente el mensaje central del Evangelio, que es un mensaje de libertad. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús afirma: «Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres». Esta libertad incluye ser liberado del miedo irracional y de las creencias supersticiosas que esclavizan tu mente y espíritu. Para muchas personas que han crecido en entornos donde estas creencias son comunes, romper con ellas puede resultar difícil, incluso cuando intelectualmente reconocen su falta de fundamento. Es aquí donde la renovación de la mente, mencionada en Romanos capítulo 12, versículo 2, se vuelve esencial. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación implica un proceso consciente de reemplazar pensamientos supersticiosos con verdades bíblicas. Cada vez que sientas temor por haber roto un espejo, puedes contrarrestar ese pensamiento con la verdad de que Dios, no los objetos inanimados, tiene el control de tu vida, como afirma Salmos capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que realmente dice la Biblia sobre señales y presagios. A diferencia de las supersticiones populares como la del espejo roto, la Biblia ofrece una comprensión mucho más profunda y significativa sobre cómo Dios se comunica con las personas. Es importante que comprendas esta distinción fundamental. Aunque la Escritura ciertamente habla de señales divinas, estas siempre tienen propósitos específicos y nunca están vinculadas a objetos cotidianos que se rompen accidentalmente. Las señales mencionadas en la Biblia típicamente comunican mensajes claros, confirman promesas divinas o acompañan momentos cruciales en la historia de la redención. Por ejemplo, el arco iris después del diluvio, Génesis capítulo 9, la zarza ardiente que vio Moisés, Éxodo capítulo 3, o la estrella que guió a los magos hacia Jesús, Mateo capítulo 2. Un aspecto crucial es que estas señales bíblicas siempre apuntan hacia Dios y sus propósitos, no hacia desgracias arbitrarias. Nunca encontrarás en las Escrituras que Dios use señales para simplemente advertir sobre mala suerte o castigos aleatorios sin propósito redentor. Cuando Dios envía señales, lo hace para revelar su voluntad, no para provocar miedo irracional. La Biblia también advierte explícitamente contra la práctica de buscar presagios o interpretar augurios. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, que mencionamos anteriormente, se condena específicamente esta práctica. Esta prohibición existe precisamente porque buscar significados ocultos en eventos cotidianos como un espejo roto representa una falta de confianza en la revelación clara que Dios ha proporcionado. Actualmente, Dios nos habla principalmente a través de su palabra revelada, las Escrituras, como afirma 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Esta es la forma primordial en que puedes discernir la voluntad de Dios para tu vida, no a través de la interpretación de eventos aleatorios como romper un espejo. Además, es importante considerar que Jesús criticó duramente a quienes buscaban constantemente señales sobrenaturales. En Mateo capítulo 16, versículo 4 dijo: «Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás». Esta reprimenda sugiere que la fe madura no depende de presagios o señales extraordinarias, sino de confiar en lo que Dios ya ha revelado claramente. Para ti, que quizás te preguntas si romper un espejo tiene algún significado espiritual, la respuesta bíblica es clara: no tiene ninguno. Es simplemente un accidente doméstico común. Tu atención debería estar en desarrollar una relación con Dios basada en su palabra revelada, no en interpretar supuestos mensajes a través de objetos rotos. ¿Cómo responder bíblicamente? Cuando se rompe un espejo. Cuando se rompe un espejo en tu casa, tu respuesta revela mucho sobre dónde descansa realmente tu confianza. En lugar de caer en el temor supersticioso, este momento puede convertirse en una oportunidad para ejercitar tu fe y renovar tu pensamiento desde una perspectiva bíblica. Lo primero y más práctico es reconocer el incidente por lo que realmente es: un simple accidente doméstico que requiere limpieza cuidadosa para evitar heridas. Como se menciona en Proverbios capítulo 14, versículo 15, «El ingenuo todo lo cree, pero el prudente mide sus pasos». La prudencia bíblica implica tratar el espejo roto como lo que es materialmente, vidrio quebrado, sin atribuirle significados espirituales que no posee. Ante sentimientos de inquietud o temor por haber roto un espejo, puedes aplicar la enseñanza de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. «Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esta práctica de llevar tus preocupaciones a Dios, incluso las basadas en supersticiones, te ayudará a experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si descubres que las creencias supersticiosas están profundamente arraigadas en tu pensamiento, recuerda que la transformación espiritual es un proceso. Como se describe en Colosenses capítulo 3, versículo 10, estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Parte de esta renovación implica identificar y descartar creencias que no se alinean con la verdad bíblica. Una práctica especialmente útil es responder al temor supersticioso con la declaración de verdades bíblicas. Por ejemplo, cuando sientas ansiedad por haber roto un espejo, puedes recordarte a ti mismo: «No me ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio». Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. O bien, «Si Dios es por mí, ¿quién contra mí?». Romanos capítulo 8, versículo 31. También es importante considerar cómo tu respuesta ante situaciones como esta puede influir en quienes te rodean, especialmente en los niños o personas más jóvenes en la fe. Tu ejemplo de confianza en Dios frente a supersticiones populares puede ser un poderoso testimonio. Como señala Mateo capítulo 5, versículo 16. «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». En lugar de perpetuar creencias basadas en el temor, puedes utilizar el incidente del espejo roto como una oportunidad para hablar sobre la libertad que Cristo ofrece. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 se nos recuerda: «Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud». Las supersticiones representan precisamente ese tipo de yugo del que Cristo vino a liberarnos. Viviendo en libertad espiritual. Más allá de las supersticiones, liberarte de la influencia de supersticiones como la del espejo roto no es solo cuestión de conocimiento intelectual, sino de un profundo cambio en tu forma de ver el mundo y relacionarte con Dios. Es un camino hacia una madurez espiritual donde tu confianza se deposita completamente en el carácter amoroso de Dios y no en señales, presagios o coincidencias. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 nos recuerda: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». Las supersticiones operan precisamente a través del temor al castigo, como los 7 años de mala suerte, pero conocer y experimentar el amor perfecto de Dios te libera de ese temor paralizante. Una vida libre de supersticiones te permite disfrutar de la paz que Cristo prometió en Juan capítulo 14, versículo 27. «La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Esta paz no depende de circunstancias externas o de evitar signos de mala suerte,
sino que surge de una relación sólida con el Príncipe de Paz. El proceso de renovación mental necesario para superar las supersticiones requiere intencionalidad. Como se indica en Efesios capítulo 6, versículo 11, necesitas vestirte con toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Entre estas acechanzas podemos incluir las mentiras y temores infundados que las supersticiones promueven. El escudo de la fe que este pasaje menciona es particularmente relevante, ya que te permite apagar todos los dardos encendidos del maligno, incluyendo los pensamientos de temor que surgen cuando ocurren incidentes como romper un espejo. Una vida de fe madura implica reconocer que Dios está en control incluso en los pequeños detalles, como enseña Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. No se venden 2 gorriones por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos gorriones. Si Dios cuida de las aves del cielo y conoce el número exacto de cabellos en tu cabeza, ciertamente está atento a cada aspecto de tu vida, independientemente de cualquier espejo que pueda romperse. Finalmente, recuerda que el testimonio más poderoso ante un mundo que vive en temor supersticioso es una vida caracterizada por la confianza serena en Dios. Cuando las personas a tu alrededor observen que no te afectan las supersticiones populares porque tu seguridad está anclada en algo mucho más profundo, surgirán oportunidades para compartir la razón de tu esperanza, como exhorta 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Al dejar atrás el temor a los espejos rotos y otras supersticiones similares, no solo experimentas la libertad personal que Cristo vino a traer, sino que también te conviertes en un agente de esa misma libertad para quienes te rodean. Tu ejemplo de fe racional y confiada puede ayudar a otros a encontrar el camino hacia una espiritualidad genuina, libre de temores infundados y rica en la paz que solo Dios puede dar. En conclusión, cuando se rompe un espejo en tu casa, la respuesta bíblica es clara. No tiene ningún significado espiritual o consecuencia sobrenatural. Es simplemente un accidente común que requiere una respuesta práctica. La libertad que Cristo ofrece incluye la libertad de vivir sin el peso de supersticiones antiguas, confiando plenamente en un Dios soberano cuyo amor perfecto echa fuera todo temor.